Pues muy buenas tardes, qué gusto estar hoy aquí en la sede de la Cámara de Diputados y en este espacio que es además parte de nuestro diario trabajo, diario acontecer del Grupo Parlamentario del PRI, para, a nombre de nuestro coordinador Rubén Moreira Valdés, darle la más cordial bienvenida a Claudia Norman, que nos da mucho gusto, Claudia, que puedas estar acá con nosotros, que lo hagas además en esta Casa del Pueblo, que es la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, acompañado de nuestro amigo y compañero diputado Humberto Ambriz, quien también amablemente hoy nos acompaña en esta presentación, y además de quienes acompañan a Claudia, a su mamá, a su equipo, su familia, y quienes hoy también por parte del canal del Congreso, de los medios de comunicación e integrantes también de diversas comisiones de la Cámara de Diputados hoy están aquí presentes. Quisiera decir muy brevemente, pero además con el mayor orgullo, que Claudia Norman pues es una mexicana excepcional, porque como muchas mexicanas y mexicanos tuvo que emigrar hacia los Estados Unidos por distintas causas, circunstancias, y que a lo largo de 25 años ha forjado no solamente un nombre sólido en el mundo de la cultura, del arte, sino también como quienes tantas mexicanas y mexicanos han emigrado y han logrado generar un camino en distintos ámbitos, en distintas actividades, en distintas tareas, con un sinnúmero de vicisitudes, de retos que significa vivir en otro país, pero además particularmente nuestro vecino del norte, con lo que ello significa, y que quienes somos también parte de estados migrantes. Yo soy originario de Zacatecas, así es que conozco muy bien lo que significa la causa migrante, lo que significa las historias, muchas exitosas, otras no tantas, pero todas valiosas, porque han ido siempre con una ilusión, con una esperanza, y en el caso de Claudia Norman, pues esa ilusión se ha materializado en una labor extraordinaria en el ámbito de la cultura, en el ámbito de las artes, como curadora, como alguien especializada en los temas de las expresiones artísticas en sus distintos ámbitos, lo mismo en la pintura, que en la danza, que en la música, que en las exposiciones y en todo lo que conlleva precisamente una formación como la que tiene Claudia Norman, y que nos da mucho orgullo y es un privilegio, Claudia, si me permites hablarte de tú, como lo he estado haciendo, que estés acá con nosotros, con los diputados y diputadas federales, y que pues este esfuerzo que hoy se materializa también en un libro muy interesante de Celebrate México Ahora, Now, pues es justamente lo que viene Claudia a presentarnos, a platicarnos, a comentarnos, y que estoy seguro que será una charla muy interesante que todos disfrutaremos, y posteriormente también este libro, que sé que significa muchos años de esfuerzo, de trabajo, de dedicación y de una historia que debe contarse, como el caso de hoy. Así es que muchas gracias. Yo tendré que retirarme, pero nuestro compañero diputado federal Humberto Ambriz, que además es originario de Aguascalientes y con quien tenemos también una vinculación cercana por su trabajo legislativo, su trabajo administrativo en distintas tareas previas a estar en Cámara de Diputados, pero también por las comisiones en donde él está, y por su cercanía también con el coordinador Rubén Moreira, pues hoy nos permite que él pueda también estar a lo largo de esta presentación y en la conclusión, las conclusiones de esta jornada y de este encuentro del día de hoy. Así es que felicidades, Claudia, bienvenida siempre, y a todos quienes hoy nos acompañan también, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos, diputado Miguel Alonso. Muchísimas gracias también, diputado Ambriz. Procederé a leerles un poquito de la semblanza de Claudia. Claudia Norman es una galardonada productora de las artes, consultora representante de artistas y profesora. Radica en Nueva York. Cuenta con 25 años de experiencia en el desarrollo, producción y ejecución de proyectos internacionales de artes escénicas en Estados Unidos y América Latina. Originaria de la Ciudad de México, estudió en la Universidad Autónoma de México la licenciatura en Estudios Latinoamericanos
y cuenta con un certificado en Administración de Artes de la New York University. Es la fundadora y productora ejecutiva del festival anual Celebrate Mexico Now, además de ser la curadora y productora de La Casita en el Lincoln Center Out of Doors. También ha producido conciertos para Yo-Yo Ma en la Ciudad de México y el concierto de despedida de Chabela Vargas en el Carnegie Hall. Es coproductora y co-curadora de la serie Ciudad de México Festival y el River Spirit en el Walt Disney Concert Hall en Los Ángeles. Claudia se especializa en la curación de contenido en muchas áreas de las artes escénicas, incluida la danza, la música, la palabra hablada, las artes visuales y el cine, todas en formato en vivo o transmitido en línea. Tiene un amplio conocimiento de alcance comunitario, marketing, redes sociales, recaudación de fondos y desarrollo de patrocinios, especialmente en los mercados de habla hispana, tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional. Actualmente es profesora en la maestría en Gestión y Emprendimiento Cultural en la Universidad de New School en la ciudad de Nueva York. Les leeré una pequeña reseña del libro y posterior a eso me gustaría que Claudia nos platicara más a fondo sobre este. Este libro forma parte de los festejos por los primeros 20 años de Celebrate Mexico Now Festival, un proyecto cultural independiente y multidisciplinario, fundado y dirigido por Claudia Norman desde 2004, conocido comúnmente como México Now. El festival ha presentado durante 2 décadas a más de 500 artistas en más de 120 foros culturales distribuidos por los 5 condados de la ciudad de Nueva York, con el objetivo de visibilizar la riqueza y diversidad de la cultura mexicana contemporánea. Este volumen conmemorativo no solo documenta las actividades del festival entre 2004 y 2024, sino que también revela los caminos que llevaron a Claudia Norman a imaginar y consolidar este singular encuentro. A partir de más de 25 entrevistas con la fundadora y de una cuidadosa revisión de los materiales promocionales del festival, el libro ofrece un recorrido íntimo, visual y narrativo por sus ediciones, anécdotas y momentos memorables que me gustaría que Claudia nos contara. Gracias. Buenas. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias. Soy Claudia Norman. Orgullosa mexicana, migrante mexicana que vive en Nueva York. Muy agradecida de estar en la Casa del Pueblo. Imagínense para lo que es para una inmigrante que se va a trabajar y que viene a compartir su trabajo pues con todos ustedes en este espacio. Es muy importante. Y vengo porque esto es el resultado de, yo digo que una experiencia de vida. Agradezco mucho al Lehman, el Centro de Estudios sobre México de Lehman College por habernos apoyado para la creación de este libro. Agradezco infinitamente a la editora Rocío Echevarría y a Microhistorias por haberle dedicado tanto tiempo y a contar mi historia, que muchas veces pues no da tiempo ni de reflexionar porque estamos en Nueva York y vamos a la velocidad de la luz. Hay que seguir haciendo lo demás. Esto es 20 años pienso yo, de la historia, y lo voy a decir aquí, yo creo que es la historia de la comunidad mexicana inmigrante en Nueva York. Cómo se va consolidando, cómo vamos tomando espacios a nivel cultural y a nivel físico. Yo les cuento un poco la historia de está mi madre aquí, lo cual me llena de orgullo y de honor tenerla conmigo en esta presentación. Yo estudié aquí en la UNAM y me fui y me llevó a Nueva York, debo de confesar, el amor. Mi marido es un compositor que fue
se mudó a Nueva York en busca de una mejor oportunidad para su carrera como compositor contemporáneo. Y yo llegué a Nueva York sin realmente un plan, únicamente que siempre gracias al trabajo de mi mamá, que es una antropóloga social de Lina, siempre tuvimos estas pláticas en la casa de observar quiénes están a tu alrededor, de hacer preguntas. Y yo cuando yo llegué a Nueva York, me hice muchas preguntas. Yo decía, pues, ¿cómo es posible que sea Nueva York, por ejemplo, el centro de la cultura y tengamos tan poca representación de las cosas tan maravillosas que yo tuve la oportunidad de ver y presenciar en México? Y me empecé a hacer muchas preguntas, porque también me encontraba con un México que yo tampoco conocía, y era el México de mis paisanos de Puebla. Empezaba toda una migración de la zona básicamente de la Mixteca, y estar juntos ahí y darme cuenta que estaba yo en Nueva York viviendo como un microcosmos de México, donde teníamos como los mismos deseos de poder establecernos, de este orgullo de ser mexicanos y de la música, la comida, los colores, los olores, y que veíamos y que habíamos tenido diferentes experiencias. Entonces, el libro cuenta un poco toda esta historia de lo que fue para mí llegar a un lugar, como ya lo dijo el diputado, un lugar un poco hostil, aunque estaba yo muy contenta de estar con la persona, mi compañero de vida, de batallas, digo yo, pero que había toda esta hostilidad desde yo llegar y no hablar el idioma, de tener que pues hacerme este espacio, y para mí en una ciudad que es una ciudad de inmigrantes. Es una ciudad que hay como yo, mi historia, mi experiencia de todas partes del mundo. Entonces, para mí siempre fue como, ¿cómo me puedo presentar ante mi nueva ciudad que es Nueva York? Y poder decir qué es ser mexicano. Entonces, esa gran pregunta de... primero mi apellido, me decían, pues no suena muy mexicano, tú pareces más como de la India, a lo mejor más colombiana, y yo decía, pero entonces, qué es lo que yo soy bien mexicana? O sea, y aprender a contar mi historia, que pues estando en México eres mexicano y eres mexicano, ¿no? Allá tenía que decir, soy mexicana de la Ciudad de México, con mi familia por un lado de Michoacán y el otro de Zacatecas, y tratar de contar una historia como todo el mundo se presentaba ahí. Y entonces fue que me di cuenta que era muy importante contar la historia de lo que implica la cultura mexicana, y esta imposibilidad de definir la cultura mexicana de una manera lineal, y la manera estereotipada también que se da mucho en Estados Unidos de lo mexicano ser solamente una imagen. Y entonces me di a la tarea de poder mostrar la riqueza y diversidad de lo que es la cultura mexicana. Y de esa manera presentarnos en Nueva York, que era una nueva ciudad, de la diversidad de lo que es ser mexicano y lo que es ser un inmigrante mexicano, que nos unen muchas cosas y que nos definen por muchas peculiaridades. Una de las cosas, por ejemplo, son las lenguas indígenas. Tenemos muchos paisanos que hablan su lengua indígena y que, por ejemplo, no hablan español, ya hablan lengua indígena inglés directamente, pues ya para qué el español, por ejemplo, el poder distinguir también la fonética de otras lenguas indígenas de otras partes del mundo. Pero bueno, regreso a nuestro libro.
Estudié una carrera de gestión cultural y la gestión cultural es pues básicamente es poder producir ya sea un libro, un festival, un concierto, una fiesta, y es una carrera que es una carrera nueva ahora en México, pero una carrera muy innovadora en Estados Unidos. Y entonces me di a la tarea de, cuando estaba haciendo mi tesis, mi esposo lo invitó Lincoln Center a dar un concierto sobre poesía y música mexicana. Y pues, así que no por balconear el Lincoln Center, pero pagaba muy poquito, y mi esposo tenía como la idea de hacer algo más grande, de invitar a los poetas que vinieran, viajaran desde México, que vinieran otros músicos también a participar. Y entonces utilicé ese proyecto de mi esposo de poesía contemporánea mexicana para mi tesis, y ahí aprendí a gestionar, a solicitar fondos, a escribir propuestas, a tener clara qué es lo que queríamos lograr, y fue muy exitoso. Salió una nota en el periódico y mi maestro me invitó a trabajar con él. O sea, yo me estaba graduando de la escuela, y entonces obviamente pasé por todos los trabajos que pasamos, todos los que llegamos a otro lugar. Debo decir que las memorias, no puedo decir que fui mesera porque nunca me dieron el puesto. Mesera era tan mala, nunca la hice como mesera. Entonces tuve que ser niñera, o sea, todo lo que se puedan imaginar, hasta que decidí que iba a ser la gestión cultural a lo que me iba a enfocar. Y entonces, cuando me di cuenta que estaba con un maestro que era un líder en la cultura internacional, un líder en el gestionar la circulación de artistas internacionales que pasan por Nueva York, de grandes compañías, grandes artistas de la talla de Jean-Pierre Rampal y de Ravi Shankar y de compañías, de gente muy importante. Él se sorprendía que yo conocía estos nombres, porque volvemos a lo mismo mi maestro tenía una concepción de que en México no había nada. Entonces yo le dije, yo tengo la fortuna de haber crecido en la Ciudad de México, que es una ciudad cosmopolita, con festivales, y México tiene un festival como el Festival Cervantino, como los festivales de la Ciudad de México, que pues somos potencia generadora de cultura y de recibir proyectos de primera escala y tener una mega producciones aquí. Entonces, hasta mi propio maestro tenía esta percepción de, pues en México yo creo que no hay ni cultura, o sea, no había conocimiento en nada. Entonces, yo, como buena alumna, cuando tienes una buena relación, mi maestro Sheldon Sofer es mi mentor, lo reté y le dije, todo el mundo te admira y te respeta porque te dicen que eres el maestro de la sensibilidad, de lo cultural, de lo multicultural, pero hasta que tú no tengas en tus oficinas y en tu quehacer a todo millones de personas que hablamos español en tu quehacer, a mí no me vas a impresionar. Y entonces tuve la suerte de que él lo que hizo fue, bueno, pues vas tú a resolver esto. Te toca a ti llenar ese vacío. Tú vienes con esa experiencia, tú sabes, tienes la sensibilidad de qué es el equivalente a todos estos grandes artistas, y entonces pues empecemos a hacer. Y una de las cosas que más adelante la oficina, les cuento rápidamente, la oficina cierra y me hace una pregunta a él y me dice, ¿qué quieres hacer? Representaba muchísimos artistas muy importantes, y yo decidí que yo no quería representar artistas, sino yo quería abrir espacios para artistas.
y artistas que no estaban representados en ninguna gran agencia en Estados Unidos. Y entonces me invitaron a dirigir un festival sobre cultura y aquí es otra historia que hay un mes de la hispanidad en Estados Unidos, pero pues es no se puede encasillar, ¿no? ¿A cuántos países constituimos Latinoamérica y cuántos países hablamos el español, y dónde se queda el Caribe, y dónde se queda el Caribe de habla francesa, y dónde se queda el Caribe de habla inglesa? Entonces fue como para mí entrar en temas de esta necesidad de como representarlo todo, pero rescatar la particularidad de cada cultura. Entonces tuve esa experiencia y en un momento me llamó una fundación, porque yo quería, con la continuidad de mi trabajo de estudios latinoamericanos de aquí de la UNAM, yo quería viajar a Latinoamérica, a los festivales más importantes en Latinoamérica, para poder llevar a Nueva York esta representación del Perú, de Argentina, de Ecuador, del Salvador, pero tener como esta sensibilidad de estar en los países, viendo sus públicos, sabiendo la historia de... Y esta fundación, yo fui como carta a Santa Claus a pedir en enero quiero ir a tal país, 12, todo un año de viaje, y me llama la fundación, y yo dije, me van a regañar, por favor. Entonces me dijeron, mira, esta fundación se llama Arts International, representamos el mundo, África, Europa, y no tenemos nada de Latinoamérica, desconocemos totalmente y no tenemos idea de estos festivales que tú estás solicitando, entonces queremos viajar contigo. Además, porque claro, está el tema también del idioma, que ellos viajando conmigo facilitaría muchísimo la comunicación ahí. Entonces viajamos 12 por un año, y llegué a México. Imagínense, fue mi primer como regreso a México como profesionista, y encontré esto que les digo, que era como, ¿cómo voy a representar a México allá? Cuando México es tan diverso, cuando hablamos del México de la frontera norte, a nivel cultural, Tijuana, la frontera, que es como un universo en sí, cómo hablamos del sur, ¿no? Cómo hablamos de la zona de la parte mesoamericana, cómo hablamos del México contemporáneo, cómo hablamos del México colonial, ¿no? O sea, y entonces fue cuando dije, es que tenemos que hacer un festival y un proyecto que realmente sea eso, multidisciplinario y multi, porque eso es lo que somos pues un país con una riqueza multicultural, ¿no? Tenemos influencia africana, y tenemos toda la parte indígena, y tenemos toda la parte colonial, y somos vanguardia en lo que es arte contemporáneo, ¿no? Entonces era ¿cómo vamos a presentar todo esto en Nueva York? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y entonces lo que hice fue hacer un llamado porque les cuento que de la fundación luego me contrataron para que yo fuera la directora del proyecto de Latinoamérica, y entonces ahí fue que yo hice un llamado a las 60 organizaciones en Nueva York, que incluían los museos, el Metropolitano, el Guggenheim, Carnegie Hall, o sea, lo más importante, pero también todas estas organizaciones pequeñas comunitarias que estaban siendo como el punto de partida para una comunidad en la que yo me siento representada, de una comunidad que había migrado a Nueva York, y que estaba empezando a hacer cine allá, que estaba empezando a hacer danza allá, que estaba empezando a hacer música allá, y que era necesario atender también. Entonces no nada más era encontrar una representación de lo que era como así abstractamente México a nivel cultural y toda la diversidad, sino que había también que escuchar lo que la comunidad mexicana en Nueva York estaba empezando a desarrollar
a nivel cultural como identidad, como la construcción de una identidad de lo mexicano. No había nada, ni textos, no había nada de México, y estábamos viviendo una historia, la estamos construyendo todavía, una historia en Nueva York, de mexicanos en Nueva York. Entonces, me reúno así, me recuerda mucho esta como sala, era una sala con 60 organizaciones, y yo les hice 3 preguntas. Eran todos los líderes de la cultura en Nueva York, y les había hecho 3 preguntas. ¿Cuándo era la última vez que habían presentado un artista mexicano en sus programaciones? ¿Cuándo era la última vez que ellos habían viajado a México a explorar, a hacer una investigación, a un festival en México, a alguna cosa? ¿Y qué pensaban hacer al respecto? Porque ya entonces, cuando empezamos nosotros en 2004, ya la comunidad mexicana había tomado una presencia física en la ciudad. O sea, ya no, llegabas a un restaurante y toda el área de servicios de un restaurante, todos eran mexicanos. Había a nivel también académico, había gente muy académicos abriendo departamentos, liderando departamentos. Ya había como que se disparó esta presencia, y que ya era tangible para todos. Y todo el mundo decía México, y Puebla, ¿dónde está Puebla? ¿O dónde está Guerrero? ¿Dónde está Oaxaca? ¿Dónde está Veracruz? Y cada vez empezaba a haber más espacios. Y entonces diseñé este festival con la idea de presentar todos estos Méxicos que somos y que evolucionamos, y hacerlo a nivel de la ciudad. O sea, que no fuera en una sede, sino que fuéramos a todos los barrios de la ciudad. Les cuento, Nueva York, como lo conocemos, es una isla que se llama Manhattan, y es una isla que podemos caminarla de este a oeste, la podemos cruzar. O sea, es un universo, es físicamente y geográficamente súper chiquita. Cuando hablamos que el barrio, que el Harlem latino, ¿no? En Nueva York, estamos hablando del tamaño, yo creo, del terreno donde estamos en este momento. Son cuadras. Cuando hablamos que, no sé, que Chinatown son 5 cuadras, ¿no? Así. O sea, que yo platicaba aquí, es una manera de posicionar una ciudad, la Nueva York, con una fuerza y una grandeza que sí que lo es, pero que en esta grandeza estamos ahorita, la cultura mexicana, no les quiero decir, ahora el boom de la comida mexicana es lo que está de moda en Nueva York, el cine, si ahorita nos ponemos a ver a nivel internacional, la cultura mexicana, los mexicanos son como liderazgo. Entonces, bueno, son 20 años, son historias, les cuento, de gente como Alondra de la Parra, que llegó, me dijo, quiero ser directora de orquesta, me gustaría formar una orquesta, y que México en 2004 produjo el primer concierto con un repertorio de compositores mexicanos. Se comisionó a un compositor mexicano que estaba en Nueva York. A los pocos años llegó una Natalia Lafourcade con su guitarra y sus discos en mano, vendiendo ella, a presentarse en una sala por primera vez, así como muchos cineastas presentando sus cortometrajes, que ahora son grandes cineastas de Cannes, y todos los festivales son gente súper importante. Y bueno, así miles de historias que están aquí en este volumen, que decidimos hacerlo de manera bilingüe, porque uno de los retos que tenemos después de 20 años es que hay ya toda una nueva generación de mexicanos que se
reconocen mexicanos, pero que han nacido en Estados Unidos y que no han tenido la oportunidad de viajar a México, a muchos de ellos, y por lo tanto, con hacer su conexión a nivel de identidad con México es muy importante. Entonces, nada, estamos en un reto muy grande, pero muy satisfechos que de manera independiente, como buen proyecto migratorio, nos organizamos y hemos podido trabajar con diferentes organizaciones, instituciones a nivel gubernamental, a nivel corporativo, a nivel individual, para financiar este proyecto, y que esperamos que compartiendo con ustedes, bueno, antes que nada, pues que puedan venir y ser parte de este festival, que vengan a Nueva York, y pues decirles que después de 20 años, este es el primer evento oficial del México Now Festival, que si se ponen, si se fijan, la palabra México tiene acento, y entonces escribimos, hacemos México Now Festival, pero México con acento. O sea, estamos presentes con el español, con las lenguas indígenas y con el inglés también, para poder comunicar a las otras comunidades. Aprovecho para hacer una invitación el próximo lunes en el Teatro Helénico a las 19 horas. Vienen los grupos, el Coro Cardenchado y de Oaxaca, Grupo Pasatono, y vamos a tener anécdotas en vivo a todo color y música, y están todos cordialmente invitados a que, ahora sí que a la mexicana venimos aquí a la fiesta y a aprovechar este puente que agarramos también de Guadalupe Reyes. Nos vamos aquí, y muchas gracias nuevamente por permitirme estar aquí. Muchísimas gracias, Clau.